Plan Piping Tutorial Básico. Este video muestra varias modalidades a disposición para colocar tramos de tubo. Generalmente la colocación de los tubos es la última operación que se realiza en la generación de una línea de tubería y equivale prácticamente al relleno de estos tramos entre los componentes ya colocados. En nuestro ejemplo vemos los componentes existentes. El completamiento de la línea se hace automáticamente con la opción Tubos automáticos. Hay que seleccionar la línea y el comando completará todos los tramos entre los cuales se encuentren componentes de esa línea enfrentados, con el mismo diámetro. Si el tramo tiene una longitud inferior a la mínima prevista, asignada en la configuración de proyecto, señala todos los lugares con ese problema. Veamos cómo forzar la colocación también de ese tramo pequeño. Verifiquemos antes a qué distancia se encuentran los dos puntos de conexión enfrentados entre la brida y la T de reducción. Resulta una distancia de 59 milímetros, que es menor a la longitud mínima de 99. Para colocar ese tramo, como cualquier otro en forma individual, tomemos el comando tubo, que propone las siguientes opciones para identificar el primer punto de conexión del tubo. En nuestro caso, seleccionaremos para ambos puntos un punto de conexión existente. Tenemos el aviso que la longitud es menor a la mínima prevista, pero podemos forzar la colocación de todas formas y sigamos con nuestro ejemplo mostrando cómo colocar un tubo que une dos líneas diferentes. Este tramo no puede ser colocado que de esta forma manual. Un tramo así colocado pertenecerá a la primera línea seleccionada, condición que podemos verificar fácilmente. Si queremos que este tramo pertenezca a la otra línea, lo podemos borrar y generarlo nuevamente seleccionando los extremos en orden inverso. Podemos verificar que efectivamente ahora pertenece a la otra línea. Mostraremos ahora otras modalidades de colocación. Empezaremos por colocar un tubo de 4 pulgadas soldado directamente a 90 grados a un tubo de 8 pulgadas. Para esto se selecciona la modalidad de derivación. Seleccionemos el extremo vertical del codo para definir el eje del tubo desde el cual saldrá la derivación, y utilizaremos el centro del codo como referencia. Podríamos imponer una distancia, pero en cambio seleccionaremos una referencia usando un punto existente en el archivo. Este será el punto desde donde saldrá la derivación. Definimos el diámetro del tubo en 4 pulgadas. El otro punto de conexión del tubo será seleccionado usando el extremo de un elemento línea. Esta pregunta se refiere a la posición del primer punto. Seleccionando Cancelar, el tubo es cortado sobre la superficie del colector. Con Aceptar, el tubo penetra en el colector lo suficiente para permitir una correcta soldadura. Vamos a ver ahora el caso inverso. Proyectar un tubo existente con un ángulo respecto al eje del colector. Cuando el segundo punto de conexión de un tubo es una selección de otro tubo, se ofrecen estas opciones. Punto de conexión es el extremo del tubo más cercano al punto de selección. En este caso, se proyecta el primer punto seleccionado sobre el eje del tubo colector, que terminaría más o menos aquí. El tercer caso es el que seleccionaremos en el ejemplo y prolonga.
el eje saliente del primer punto hasta intersecar el eje del colector. El cuarto caso permite proyectar un punto genérico seleccionado con el CAD sobre el eje del colector. Es similar al segundo caso. Queda así generada la derivación. Utilizando las distintas variantes de colocación, se pueden generar fácilmente todas las geometrías posibles.